Ahora sí, comenzamos. Nosotros en lo que vamos a dividir la materia en dos partes, ¿sí? Eh, Estas partes van a estar divididas acorde a lo que fueron los parciales. En la primera parte vamos a trabajar los temas de la función financiera, de las estructuras de inversiones y estructuras de financiamiento y lo que son las evaluaciones de inversiones o de proyectos. Dentro de lo que van a ser cada uno de estos. Se tildó, no sé si solo a mí o a todos. Sí, se le tildó al profe, me parece. Está silenciado, profe. Ahora me escuchan, volvió a la normalidad todo. Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Sí, pasa que el internet se colgó. Decía entonces, dentro de cada uno de los temas, nosotros tenemos que conocer ya el marco teórico para poder dar un examen más exitoso, o sea, y más fructífero para ustedes también. Vamos a encarar hoy la parte de estructura de inversión y estructura de financiamiento. Eso es lo que los dos temas que vamos a desarrollar hoy. Entonces, estructuras de inversiones y financiamiento. Bueno, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener que tener en cuenta cuando vayamos a trabajar el tema de las estructuras de inversiones y de financiamiento? Primero que serían entonces decisiones financieras a corto plazo. Eh, Esto significa que voy a tener un M sub 0, que sería la situación actual, y un M sub 1, o sea, la propuesta de variación. Entonces nosotros constantemente vamos a estar analizando qué sucede en la situación actual en cuanto a riesgo y rendimiento y qué va a ocurrir o acontecer en la situación futura en cuanto también a riesgo y rendimiento. Vamos a realizar un análisis comparativo de ambas situaciones y en función de ello tomaríamos una decisión, brindaríamos una recomendación. ¿Estamos hasta ahí? Ahora, cuando vos tengas que desarrollar un caso de estructura de inversión o de financiamiento, siempre tenés que hacer dos cositas. La primera es graficar las estructuras que más adelante la ven ya desagregada en lo que es el planeamiento financiero, cuando ustedes van a proyectar un estado de situación patrimonial. Entonces, eso es lo que ustedes ven hoy como un cuadrito, como esta ecuación patrimonial básica de la contabilidad, pero presentada como una estructura de capitales para las finanzas. Y acá vos tenés el capital de trabajo y acá tenés las deudas y acá tenés el capital inmovilizado y acá tenés el capital propio. Ahora, nosotros vamos a tener que ver
Este patrimonio neto se va a integrar por capital, se va a integrar por reservas y resultados. Estoy poniéndolo de modo general, capital, reservas y resultados. Por ahí te van a dar los datos para que vos armes el capital propio. Entonces, mínimamente tenés que conocer que estos tres componentes son lo que integran el capital propio. De hecho, ustedes los que hacen contador, en contabilidad lo tienen bien diferenciado ya a una estructura de un estado de situación patrimonial. Dentro de las deudas, habrá que analizar las deudas de corto plazo, todas aquellas deudas que recaen o que tienen exigibilidad o lo que la contabilidad denomina pasivo corriente al corto plazo. Por ejemplo, los proveedores y las deudas bancarias que cumplen con estos requisitos. Las deudas de largo plazo. Más o menos tenés que saber que en deudas de largo plazo podés encontrar las bancarias, podés encontrar los bonos. Ojo, que si esta empresa tiene bonos dentro de sus deudas de largo plazo, significa que ya están analizando una sociedad anónima, por lo tanto el capital está representado por acciones comunes u ordinarias. Pueden haber debentures, cualquier otro tipo de obligaciones negociables. Obligaciones negociables significa esto, pero vamos a hacerle un apartado especial dentro de estas deudas de largo plazo. Vamos a formular un apartado especial para las acciones preferidas. Recordemos que las acciones preferidas tenían la característica de no ser deducibles impositivamente, sus dividendos. Acciones preferidas o acciones preferentes también pueden verlo de esa forma. Ojo, las acciones preferidas están dentro de las deudas, no están dentro del capital propio. Y las acciones del capital se denominarán acciones solas. Entonces vos vas a entender que son acciones comunes u ordinarias. Entonces, las acciones preferidas no forman parte del capital propio, son deudas de largo plazo. Tienen la particularidad de que no son deducibles impositivamente. Los dividendos, ¿sí? Recordemos que en la clase teórica anterior hemos visto cómo se define un nivel mínimo de flujo de caja que permita cubrir las obligaciones financieras ineludibles. Pero también hicimos una mención especial de que el capital es un concepto económico, pero debe ser cubierto porque las deudas deben licuarse, deben pagarse. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, nosotros cuando propendemos a estimar un nivel de flujo mínimo de caja para cubrir las obligaciones financieras ineludibles, también tenemos que pensar en que tenemos que dar cumplimiento a esa obligación contraída con el tercero. Luego se analizará el rescate que tienen estas acciones preferidas, qué tipo de rescate tendrán.
Lo mismo que los bonos. También tenemos que dar cumplimiento con el tercero, porque emitimos un bono por una deuda capital, pagamos intereses, pero hay que rescatarlo a esos títulos. Para que más o menos se acuerden el tema de empréstito que han aprendido en matemática financiera o en cálculo financiero. Ahora, el capital de trabajo va a ser fundamental que vos sepas distinguir dos aristas en el capital de trabajo. Shh, tranquilo. Como verán, estoy acompañado. ¿Me escuchan, no? Sí. Sí, porque está de travieso, todo está hurgando, no sé no queda nada sin que él explore. Entonces, vamos a tener dos aristas, como digo, el capital de trabajo transitorio y el capital de trabajo permanente. ¿Es importante que sepa distinguir esto? Sí es importante, chicos, porque el transitorio, bien mismo su palabra lo dice. Eh, si damos un concepto, tendríamos que decir es aquel que se aplica eventualmente por variaciones normales en la duración del ciclo operativo bruto y o el nivel de actividad. Es el concepto teórico. Pero, a ver, vamos a extrapolar ese concepto a los usos prácticos y resulta ser que cuando vos veas que incrementa tu demanda y va a haber que calcular una inversión adicional de capital de trabajo. O si vamos a la evaluación de proyecto, si año tras año va incrementando, modificándose tu demanda, o los costos variables también se van modificando, y habrá que calcular una necesidad o una inversión adicional de capital de trabajo. Eso lo vamos a ver reflejado con el incremento de capital de trabajo. Y allí vamos a tener que analizar los tres métodos para el cálculo. El método del coeficiente alfa, el método de los costos variables incrementales o el método de los solapamientos. Entonces, en el corto plazo, dentro del tema de estructuras de inversiones, el capital de trabajo transitorio cumple un rol fundamental. ¿Por qué? Porque se ha modificado la demanda, se han modificado los costos variables y cuando trabajemos la segunda parte de esta práctica, vamos a ver también que la inflación hace lo propio, también nos obliga a recalcular una inversión adicional de capital de trabajo y que también la mayor o menor duración de estos ciclos operativos brutos obligan a calcular también la inversión adicional de capital de trabajo. El permanente es como la misma palabra lo dice, ya va a quedar estático en la empresa, o sea, va a permanecer a lo largo, a lo largo del proyecto, si estamos evaluando inversiones, a lo largo de la vida útil del proyecto o a lo largo de la empresa. Para que vayamos anticipándonos también en evaluación de proyectos. Ese capital de trabajo que vos vas a calcular en el momento inicial, en el momento de la inversión, antes de la puesta en marcha o en el momento de la puesta en marcha, sería un poco el capital de trabajo permanente. Porque cuando ustedes analizan la liberación de capital de trabajo o el recupero del capital de trabajo, ¿qué hace? Capital de trabajo inicial más la suma de todos los incrementos. O sea, el capital de trabajo inicial es el capital permanente y la suma de todos los incrementos serían todos los capitales transitorios que fuiste aplicando a lo largo de el proyecto, de la vida útil del proyecto o de la empresa en marcha. ¿Me van siguiendo hasta ahí, sí o no? Sí. Bien. Francisco, ¿me vas entendiendo? Sí, profe, sí lo sigo. Diego, no, profe.
viejo. El capital inmovilizado podemos ver que es realizable a largo plazo. Si nosotros decimos que estructuras de inversiones y de financiamiento son análisis verticales, o sea, de corto plazo, donde dijimos que consideramos un M sub 0, que es situación actual, y un M sub 1, que es propuesta de variación, acá vamos a poner, acá vamos a analizar, acá vamos a hacer un grafiquito temporal chiquitito nada más, donde ponemos M sub 0 y M sub 1. Lo que nosotros buscamos es, a partir del conocimiento de M sub 0, ¿qué puede acontecer con M sub 1? O sea, la flechita va para adelante, dirían mis alumnos de matemática financiera. Bueno, un análisis en realidad proyectivo, tenemos que decir. M sub 0 es la situación actual. Y M sub 1 es la propuesta de variación o situación futura también, le pueden decir. Propuesta de variación. Propuesta de variación o situación futura, ¿sí? Entonces, cabe recordar entonces que todo esto es un análisis de corto plazo. Análisis de corto plazo. También se lo llama análisis vertical dentro de lo que sería la jerga financiera, análisis vertical. Entonces, esto es lo primero que nosotros tenemos que identificar. Bueno, ya sabemos que la estructura de inversión en todo momento es exactamente igual a la estructura de financiamiento. Ahora, una vez que vos armás tu estructura, ahora que ya conoces la composición de la misma, vamos al siguiente paso. Por más que no te lo diga el planteo, esta es una recomendación que yo siempre les hago a los chicos, porque después de ello es más sencillo resolverlo. Y es la construcción del estado de resultado. Bueno, ahora sí vamos a ponerle más énfasis a la construcción del estado de resultado. La última clase teórica fue un estado de resultado improvisado. Recuerden que yo había dicho que estaba pensando dar otro tema y la clase se me fue por otra parte. El estado de resultados. El estado de resultados comienza con ventas. Esas ventas, como ahora vamos a analizar lo que son las inversiones, es necesario tener presente que esas ventas que definen la operatoria también de la empresa es la cantidad, vamos a simbolizar la cantidad con la letra Q, Q de queso, por el precio de venta unitario. El precio de venta vamos a tocarlo luego. Estamos presentando las estructuras que ustedes deben seguir. Luego vamos a restarle los costos variables totales, que también serán el producto de la cantidad por el costo variable unitario.
Esto dice C sub B. A esta diferencia vamos a denominar contribución marginal total. También se puede denominar margen de contribución total. Vamos a restarle los costos fijos. Y llegaríamos a lo que se denomina utilidad antes de intereses e impuestos. Si hay alguno de los chicos de UCASAL, a esto se lo denomina UATX también, utilidad antes de impuestos. Bueno, la aclaración, ¿no? Esto es contable, entonces acá dentro de estos costos fijos están incluidas las depreciaciones, porque la contabilidad totaliza los costos fijos, tanto a los erogables como los no erogables. La idea de ello va a ser el efecto del apalancamiento, para que lo vayan teniendo en cuenta. El leverage, el efecto leverage. Van viendo el estado de resultado, ¿verdad? No sale acá cortado algo por el estilo. ¿Se ve lo que estoy escribiendo? Sí, se ve bien. Bueno, perfecto. Vamos a restarle luego. Bueno, ahora ya estamos entrando a los componentes de las fuentes de financiamiento. Hay deudas, perfecto. Estas deudas tienen intereses. Generalmente los intereses son el producto de la deuda por la tasa. Pero yo le voy a poner, en vez de ponerle la tasa de interés, le voy a poner K sub I. ¿Se acuerdan que con K sub I simbolizamos al costo de la deuda? Como es un análisis a corto plazo, acá se tendría que multiplicar por 1. ¿Sí? Perdón, denme un segundito nada más, chicos. Bueno, he vuelto. ¿Me escuchan? Sí. Luego obtenemos lo que se denomina utilidad después de intereses antes de impuestos. La famosa UDI. Bueno, los intereses que eran el costo fijo financiero de la deuda apalancarían favorablemente la estructura de financiamiento planteada. Recuerden que las decisiones de financiamiento consisten en una óptima combinación de deudas y capital propio. Que las decisiones de financiamiento, al igual que las decisiones de inversión, contribuyen
a la maximización de riqueza de la empresa a valores de mercado, o sea que incrementamos el valor de la empresa a valores de mercado. Y parte de esa creación de valor lo van a generar los intereses y los dividendos preferidos de estas acciones. Luego le desagregamos el impuesto a las ganancias. ¿Cómo se va a calcular el impuesto a las ganancias? El impuesto a las ganancias será la UDI por la letra T, que a nuestro parecer entendemos como tasa de impuesto a las ganancias. Esto se denomina también base imponible, la UDI. Luego llegamos a la UDI, utilidad después de intereses e impuestos. Como hemos planteado que pueden existir acciones preferidas, restaríamos los dividendos preferidos Esto es lo complicado de dar clase online, que el perro se te echa de manera inoportuna y tenés que hacer malabares para no pisar. Esa es una de las desventajas, digamos. Los dividendos preferidos pueden calcularse de dos formas. Una de ellas puede ser el número de acciones preferidas por el valor de cotización, ¿sí? Yo le voy a poner acá costo unitario. Pero ustedes tienen que saber que en realidad hay un mercado que se llama de capitales que está regulando o está informando que cada una de esas acciones preferidas tienen un valor de cotización. Esta sería una forma, el número de acciones preferidas por el costo unitario. Allí obtendrías entonces los dividendos preferidos. Y otra forma sería el valor de esas acciones. Entonces vamos a ponerle el valor de las acciones preferidas por el costo justamente de esas acciones. También pongámosle K sub I. Fíjense en que es muy parecido al cálculo del interés. Nada más que en vez de ponerle deuda, le puse valor de las acciones preferidas. Entonces, el número de acciones preferidas por el costo unitario, o sea, yo voy a tener que ver el planteo del problema y en función de ello me daré cuenta si es este primer método o este segundo método. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Y esto va a concluir en la utilidad después de intereses e impuestos y dividendos preferidos. Esto se conoce como utilidad neta por acción. Es la que quedaría, esta utilidad neta por acción es la que vendría a formar parte de los resultados. Que después nosotros vamos a decir, ¿qué hacemos con estos resultados? ¿Lo distribuimos o lo retenemos para emplearlo como una fuente de financiación propia? ¿Hasta ahí me van siguiendo? Sí, sí se entiende. Francisco, ¿cómo vamos?
Parece que no está, se ha ido. Esto Sí lo es sigo, como, profe. Por ahí se me tilda cuando quiero activar el audio, pero sí lo entiendo. bueno, pero no era profe, ¿no? Acá vamos a hacer de cuenta, nosotros lo vamos a hacer imaginariamente, esto no se realiza en la contabilidad, pero sí nosotros acá podemos pensar que el estado de resultado se divide en dos partes. Bueno, la parte que es ateniente a la estructura de inversión y la parte que va a ser ateniente a las fuentes de financiamiento. Entonces, acá vamos a poner análisis económico. Y desde los intereses hasta la utilidad, después de intereses e impuestos, vamos a tomar como que es un análisis financiero. Esto es lo que nosotros tenemos que armar antes de comenzar a resolver estos planteos. Ahora le voy a sacar una foto, la voy a enviar ya al canal. Tengo que borrar luego, es una pena borrarlo, pero hay que hacerlo. Al canal directamente la voy enviando, así que me dicen si se ve bien o no. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Ok. Hasta en... ¿Se ve mi video ahora o todavía sigue la pantalla en negro? Me sale como que está cargándose la pantalla, digamos. A ver. Ahora, Ahora sí. eso se llama bullying del internet. Bueno, en finanzas hay una conjunción fundamental que es la conjunción riesgo-rendimiento. Nosotros vamos a medir el rendimiento del activo para la contabilidad, el rendimiento del activo, y para las finanzas, perdón, sí, para la contabilidad, el rendimiento del activo. Y también vamos a medir la rentabilidad del patrimonio neto. Obviamente que la rentabilidad del activo la vamos a localizar sobre la estructura de inversión, ¿sí? Y el rendimiento financiero o el rendimiento del capital propio, que lo vamos a conocer como rentabilidad del patrimonio neto o ROE también, porque es un análisis de corto plazo, se mide teniendo en cuenta la composición del capital propio que ya posee. Eso va a ser por un lado en cuanto al rendimiento nos referimos, pero también vamos a analizar cuáles son los indicadores de riesgo
operativo, o sea, lo relacionado a la estructura de inversión, y los indicadores de riesgo financiero relacionados a las fuentes de financiamiento. Entonces, vamos a los indicadores operativos de rendimiento y riesgo. ¿Qué dice que van a pedir ahora el pase sanitario para volver a clase? Estaba leyendo las noticias. Sí, así estaban diciendo ayer cuando salió la noticia. Yo creo que ya va a ser hora de volver. Si suena paradójico, ¿no? Si, perdón, no le molesta si yo como, ¿no? Estoy sin desayunar. No, para nada, no, por mí no hay problema. Si liberaron la carpa para los carnavales, liberaron para el Festival de Cosquín, para Jesús María, todo. Han habilitado todos los festivales, las playas, todo. ¿Qué más da que concurran al lugar donde se puede formar el alumno? Bien, vamos primero a presentar este indicador que se llama rentabilidad del activo. En el corto plazo nosotros vamos a medir ratios, es decir, índices, ratios e índices o indicadores es lo mismo. Y eso es una relación, o sea, una división. La rentabilidad del activo, que también se conoce como ROA, para los chicos de UCASAL, cuando vean esta clase, ROA, se calcula como el cociente entre la Y y el total de activo, que para nosotros será el total invertido en el activo está reflejado en la estructura de inversión. Bueno, este es el indicador entonces de rendimiento a corto plazo de una estructura de inversión, la rentabilidad del activo. Acá vamos a poner al costadito rentabilidad del activo. Rentabilidad del activo. Bien, por ejemplo, que a nosotros nos da este indicador un valor de, ustedes realizan el cociente y obtienen un valor de 0,45. Este valor de 0,45, yo siempre a los chicos les digo que se interprete lo de abajo respecto a lo de arriba. ¿Qué hay arriba? Contablemente, ¿qué hay arriba? Hay una ganancia, ¿verdad? Una ganancia contable.
Y en el denominador tengo, o abajo, tengo el total invertido. Como es un ratio, siempre es una información en tanto por uno. O lo más correcto sería trabajar con una información de tanto por uno. No significa que no la pueda expresar luego en porcentaje, pero sí es importante que vos aprendas a interpretar estos resultados en tanto por uno. Entonces, acá vos me estarías diciendo lo siguiente. Por cada peso invertido en el activo, la Y crece, no voy a decir gana, 45 centavos. Eso significaría este valor que acabas de encontrar. Entonces sería, por cada monedita de un peso, invertido en el activo, la Y crece 45 centavos. Eso significa, ¿sí? Bueno, este es el indicador de rendimiento. Ahora tenemos que analizar los indicadores de riesgo operativo. Vamos a usar el filtro rojo para los 3 indicadores de riesgo operativo. El primer indicador es el punto de equilibrio. Este es un punto de equilibrio económico, porque estamos diciendo indicadores operativos, o sea que decir operativos, económico, es lo mismo, ¿sí? El punto de equilibrio económico, algunos autores le ponen punto de equilibrio y la E de económico, para diferenciarlo luego del punto de equilibrio financiero. El punto de equilibrio económico va a ser la relación entre esos costos fijos operativos que vos consideraste en el proyecto, perdón, en el estado de resultado, y lo vas a dividir entre la contribución marginal unitaria. La diferencia entre el precio de venta unitario y el costo variable unitario. Bueno, vamos a recuadrar esto. Porque si es un modelo que nosotros vamos a utilizar. Vamos a tomar un ejemplo. Supongamos que el punto de equilibrio económico es igual a 5.000 y esto unidades. Esto van a ser unidades. Porque el punto de equilibrio económico va a estar vinculado al nivel de actividad de la empresa. Entonces, para dar una explicación más certera, podemos decir que para no ganar ni perder, para no ganar ni perder, la empresa debe vender 5.000 unidades.
A ver, si la empresa vende 5.000 unidades, lo que está logrando es que el punto de equilibrio eh, provoque una Y de cero, una Y igual a cero. Y, y si vende por encima de 5.000 unidades, ya la Y deja de ser cero y se convierte en positiva. Pero si vende por debajo de los 5.000, no hay ganancia, obviamente, sino que hay pérdidas. Y además, también estaría diciendo que lo que está ingresando por ventas solamente alcanza para pagar los costos fijos y los costos variables. Perdón, los costos variables y los costos fijos. Además, también estaría diciendo que si la empresa trabaja con el punto de equilibrio, estaría diciendo que la contribución marginal total o el margen de contribución total es exactamente igual a los costos fijos de la empresa. Todo eso puede significar el punto de equilibrio. Luego tenemos el grado de apalancamiento operativo o leverage operativo, GAO. El GAO será el producto de la cantidad por la contribución marginal unitaria sobre la misma expresión, solo que a esa expresión ahora vamos a desagregarle los costos fijos. Así es como se calcula. Esta expresión puede ser igualada con una equivalente, que sería decir la contribución marginal total sobre la Y. Bien, nosotros nos vamos a limitar al uso de esta fórmula. Esta pueden consultarnos en el marco teórico del examen. Hay que estar preparado para las dos, para dar respuesta a las dos. Por ejemplo, que el GAO sea igual a, vamos a decir que el GAO sea igual, no sé, a 1,75. Esto se va a interpretar de la siguiente manera. Ante un aumento, o sea, incremento o disminución, decremento del nivel de actividad que sería la letrita Q. Esto refleja el nivel de actividad. La Y puede aumentar o disminuir 1,75 veces.
Entendiendo por tal que los comportamientos son directamente proporcionales. O sea, si aumenta el nivel de actividad, si aumenta Q, la Y también aumentará. ¿En cuánto? En 1,75 veces. Pero si cae el nivel de actividad, si hay una caída del nivel de actividad, la Y también va a caer porque tienen un comportamiento directo en 1,75 veces. A los fines prácticos a nosotros nos importa saber lo siguiente. En valores positivos, cuanto mayor sea el GAO, más riesgosa vamos a entender a la empresa. Por lo tanto, para tomar una decisión en función del riesgo operativo con el indicador del GAO, yo siempre tengo que elegir el GAO de menor valor. Pero voy a hacer una aclaración muy importante. Digo que siempre debo elegir el GAO de menor valor, siempre y cuando la empresa se encuentre con un resultado económico de ganancia. Porque el GAO es positivo. O sea, cuando la empresa tiene ganancia, el GAO es positivo. Y elijo siempre el de menor valor. ¿Por qué elijo el de menor valor? Porque implica menor riesgo operativo. Pero si el GAO es negativo, si acá hay un signo menos, significa que la empresa está perdiendo. O sea, esto sería menor a 0. Y si la empresa está perdiendo entre 2 y GAO negativo, yo deberé elegir el de mayor valor absoluto. Por ejemplo, si un GAO es de menos 20 y el otro es de menos 50, nosotros vamos a elegir el de menos 50, porque eso significa que es el que nos saca más pronto de la zona de pérdida. Entonces es todo lo contrario al GAO positivo. Cuando el GAO es negativo, siempre elijo el de mayor valor absoluto. Y si tenés un GAO de menos 1000, otro de menos 100 y otro de menos 50, ¿cuál elegirías? Reitero, un GAO de menos 1000, otro de menos 100, otro de menos 50. ¿Cuál eligen ustedes? Menor. El de menos 50, porque es el menor valor absoluto. No, y si yo estoy diciendo justamente el de mayor valor absoluto, tendrían que elegir el de menos 1000. Es todo lo contrario al GAO positivo. En el GAO positivo siempre elijo el de menor valor. En el GAO negativo, por así decirlo, vamos a elegir el de mayor valor absoluto. Por eso digo valor absoluto, porque es el módulo. ¿Se acuerdan del módulo de un número? El módulo de un número negativo es siempre el mismo número positivo. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Entonces, si vos tenés tres valores negativos, menos 1000, menos 100 y menos 50, ¿cuál de los tres tiene mayor módulo? El de menos 1000. ¿Cuál? El de menos 1000. Se escucha entrecortado, che. No sé si ustedes me escuchan bien a mí. El de menos 1000, el que tiene mayor módulo o valor absoluto, ¿verdad? Sí, eso es lo que decía. Yo te Bien. escucho bien. Bueno, a tenerlo en cuenta eso, ¿sí? De todos modos, esto se va a complementar luego cuando yo ya esté en la parte teórica
explique un poquito la relación entre los indicadores. Eso va a salir por las clases de la noche. Y el otro indicador de riesgo operativo es el margen de seguridad. El margen de seguridad, al igual que el GAO, si es positivo, significa que la empresa tiene ganancia. Y si es negativo, significa que la empresa tiene pérdidas. El margen de seguridad es un porcentaje. Si bien acá yo voy a escribirlo en tanto por uno, pero el margen de seguridad se calcula como, me salió medio fea la raya de fracción, se calcula como ventas actuales menos ventas del punto de equilibrio sobre ventas actuales. Este sería el modelo matemático. Suponte que a vos te da un valor de, vamos a suponer que el margen de seguridad te da un valor de 0,5 que lo multiplicas por 100 y queda en 50%. ¿Sí? Entonces, acá vos dirías entonces que las ventas pueden caer hasta un 50%, o sea, esta Q, que representa el nivel de actividad, pueden caer hasta un 50% y vos llegarías al punto de equilibrio. Entonces, esto reflejaría un porcentaje de caída en las ventas, o sea, el porcentaje permitido que pueden caer en las ventas y lograr el punto de equilibrio. Claro, bueno, obviamente, a mayor porcentaje, o sea, mayor margen de seguridad, vamos a entender que menos riesgosa es la empresa. Por ejemplo, si usted tiene una situación en la que tiene un margen de seguridad del 50% contra de un 60%, contra otra de un 60%, ¿cuál elegirían ustedes? ¿Podés repetir de nuevo, Diego? Disculpa. Sí, si vos tenés una situación en la que el margen de seguridad te da 60% y otra en la cual el margen de seguridad te da 50%, ¿cuál elegirías vos? ¿La del 60 o la del 50? La del 60. Y claro, la de 60 Claro, nos da la una del mayor 60. cobertura, digamos, pero Claro, porque claro, por ejemplo, con la primera situación, si cae en un 55%, ya llegaste a la zona de pérdida. Pero con la segunda situación, si cae en un 55%, todavía estás con un poquito de ganancia.
Llega acá el 60%, estamos en el punto de equilibrio. No ganamos ni perdemos. Pero en la primera situación, si cae en el 60%, hemos potenciado más la pérdida. Y bueno, si ya nos sobrepasamos el porcentaje de caída en el 60%, ya en las dos situaciones estamos en pérdida. Ahí elijo ya la pérdida menor. Y si el margen de seguridad es negativo, ahora va a representar un esfuerzo de venta. O sea, cuánto vos tenés que incrementar tus ventas. Ya no va a ser un porcentaje de caída, sino un porcentaje de aumento, de incremento de tus ventas para alcanzar el punto de equilibrio. Por ejemplo, si te da menos 50 y te da menos 60%, menos 50 y menos 60%, ¿cuál elegís vos? Y yo creo que vamos a tener que elegir el de menos 50%, porque solamente tengo que lograr que el mercado absorba el 50% de mi demanda y alcanzo el punto de equilibrio, mientras que en la segunda situación tengo que esforzarme un poquito más, tengo que vender un 60% para alcanzar el punto de equilibrio. O sea que entre dos márgenes de seguridad negativo, ahí sí elegís el de menor valor absoluto, distinto al GAO, ¿no? En el GAO era entre dos GAO negativo, elijo el de mayor valor absoluto, pero en el margen de seguridad, entre dos márgenes de seguridad negativo, elijo siempre el de menor valor absoluto, ¿verdad? ¿Me van entendiendo? Sí, ¿Sí o no? Vamos a sacarle foto, vamos a enviarla. ¿Cómo se ve? se ve bien. Ahí estaríamos entonces. Esos son los indicadores de el rendimiento operativo, o sea, económico. También algunos autores dicen empresarios, ¿sí? Indicadores de riesgo operativo, económico o empresario y el rendimiento. Estos son los cuatro índices o ratios que ustedes tienen que manejar. Perdón, bueno, van a fijarse que este recuadro lo hice en verde y a estos tres recuadros en azul. El verde es el indicador de rentabilidad y los tres que están recuadrados en azul son los indicadores de riesgo operativo. Hasta ahí hemos analizado la parte de la estructura de inversión. Luego viene a analizar ahora también el riesgo y rendimiento financiero. Pero antes de pasar a los indicadores del riesgo financiero, acá vamos a poner indicadores financieros ahora. Antes de pasar a los indicadores financieros,
Me gustaría hacerle una pregunta, porque yo les pregunté si me comprendieron, si entendieron, y me dijeron que sí. Por lo menos los dos primeros alumnos que estaban conectados podrían responder. A su parecer, ¿puede una inversión tener una TIR negativa? Valiéndonos de estos indicadores que hemos visto. ¿Cómo? Perdón, ¿cómo de qué preguntaste, digo? Si puede una inversión tener una TIR negativa dentro de el contexto de este análisis vertical que estamos estudiando, ¿no? ¿Qué opinas vos, Rocío? Digo esto porque como ustedes van a rendir libre, tienen que estar preparados para todo. A ver, la TIR es un indicador de rentabilidad. Es un indicador de rentabilidad. Ustedes que vieron recién en lo que borré, ¿qué indicadores vieron? Indicadores operativos de riesgo y rentabilidad, o de rendimiento y riesgo, como quieran, o de riesgo y rendimiento. ¿Cuál era el indicador del rendimiento o de rentabilidad? La TIR, que es la tasa interna de retorno. Pero acá, no, ahora sí, la TIR es a largo plazo, es un análisis horizontal que se llama. El análisis de largo plazo se llama horizontal, el análisis de corto plazo es el vertical, ¿sí? Nosotros estamos analizando ahora finanzas de corto plazo, porque Vendría esto a ser de la rentabilidad del activo. la rentabilidad del activo. Bueno, en función de lo que hemos visto, ¿vos crees que puede haber una TIR negativa? Sí, sí existe la TIR negativa. Sí existe la TIR negativa, perfecto. Has respondido correctamente, pero ¿cuándo se da esa TIR negativa? Cuando los flujos de fondos esperados terminan siendo menor al valor de la inversión. O sea, cuando el valor actual neto termina siendo negativo. Bueno, pero no nos vayamos al análisis de largo plazo todavía. Eso lo vamos a dejar para la clase de mañana, cuando ya veamos los esquemas de la evaluación del proyecto. Acá en esta situación, Sí. hay una clase en la que dije que en el corto plazo y en el largo plazo hay una equivalencia de los rendimientos. O sea, no lo dije así con estas palabras, dije que la rentabilidad del activo en el largo plazo es reemplazada por la TIR. Ahora, yo te estoy preguntando desde la TIR, que es un análisis a largo plazo, a un análisis de corto plazo. ¿Puede existir una TIR negativa? Sí, me dijiste, eso es correcto. Pero ¿a dónde tendría que mirar yo para saber que es negativa la rentabilidad? En la rentabilidad del activo, que nos dé un Claro, valor negativo. yo tengo que ver la rentabilidad del activo. ¿Y cuál es la única forma en que la rentabilidad del activo sea negativa? Que la utilidad, antes de los Antes de impuestos de intereses interés, e impuestos, sea ajá, mayor que el activo. sea menor que quién, Perdón, claro, que el activo. sea menor que cero, no, sea menor que cero. Porque si la Y es positiva, Sí. el ratio te da positivo. Pero si la Y es negativa, o sea, si es pérdida, Ahí está. te da un valor Hola. negativo, ¿sí? Está trabajando el compañero, así que
Se va entendiendo eso. Si ustedes están en una situación de pérdida, la rentabilidad del activo será negativa, entonces la TIR es negativa en el corto plazo. Y además, pueden sacar otra conclusión importante. Trabajar por debajo del punto de equilibrio que lo lleva a una zona de pérdida implica entonces que la rentabilidad del activo sea negativa. Y si quieren dejarlo más bonito, en el corto plazo la TIR es negativa. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Sí, sí se entendió. Vamos a medir los indicadores de rendimiento financiero. Bien, esta es la rentabilidad del patrimonio neto o ROE también. Como estamos en análisis de corto plazo, también es conveniente que les mencione la denominación en la literatura financiera. Ustedes que ya han visto contabilidad 4, ya lo conocen a estos indicadores. Me imagino que hay algunos de la licenciatura en los que están presentes. Yo soy de la licenciatura, profe. Ah, Francisco, perfecto. Con razón sabes mucho. No sé si sé mucho, pero están las Es que cosas. las finanzas van a ser el eje de tu vida, te aviso, ¿no? Yo El de hecho licenciado trabajo en en... una financiera. O sea, ya aplico mucho el conocimiento porque tengo hasta financiera 2 regular, pero dejé la Paco en el último tirón y bueno, es complicado la metodología de evaluación de la cátedra. Por eso me quiero Mm, preparar bien con vos. se te entrecorta, Francisco. ¿Ustedes lo escuchan entrecortado, Francisco? ¿O soy yo nomás? Se escuchó en Bueno, un se principio escucha. bien y se entrecortó un poquito. Ujú. Bueno, sigamos avanzando. La rentabilidad del patrimonio neto también sería, hay dos formas de medirlo. La primera es UDI sobre patrimonio neto, que para nosotros, dentro de la estructura de financiamiento, es lo que es el capital propio. Y la otra forma de medirlo es UDI sobre patrimonio neto. Bueno, las dos fórmulas son válidas. Las dos fórmulas existen. Pero hay una gran diferencia entre el uso de una y la otra. Que la primera, vamos a ponerle así, vamos a completarlo. La primera es antes de impuestos. O sea que si vos le informás al dueño de este negocio, con esta rentabilidad, puede que no le estés brindando
una información 100% correcta. Porque, por ejemplo, supongamos que esto te da 0,60. Vos le estarías diciendo, mira, por cada peso de capital propio, tu utilidad después de intereses, pero antes de impuestos, crecen en 60 centavos. Pero no te ilusiones que te llevan los 60 centavos, sino que hay que ver cuánto corresponde de impuesto a las ganancias sobre esos 60 centavos. Y resulta ser que aplicando este modelo matemático llegas a 0,45. Entonces, acá sí le decís, mira, por cada peso de capital propio, tu utilidad neta, neta ya significa neta de intereses de impuesto, y si decimos neta por acción, acá tendría que estar la UDI-DP, ya 45 centavos son tuyos, le corresponde al capital propio. Pero después hay que ver qué va a ser el gerente financiero, si lo va a distribuir, si te lo va a dar a los 45 centavos o si va a darte 20 centavos y los 25 centavos restantes lo va a retener para emplearlo como una fuente de financiamiento propio. Entonces, esto sería después de impuestos. Diego, me retiro ¿Sí? yo después de ver la grabación. Hasta luego. Hasta luego. Estos serían entonces los indicadores de rentabilidad financiera. Vamos a analizar los indicadores del riesgo financiero. Yo les voy a presentar 3 indicadores de riesgo financiero, que son los más comunes, los más utilizados. Eso no significa que no existan otros indicadores. Nosotros tenemos que partir de la base, en realidad, que para poder analizar los índices o ratios debemos partir de un estado de situación patrimonial bien detallado, pormenorizado de cada una de las cuentas de patrimonio, de activo, de pasivo y también las cuentas de resultados. Entonces, uno de estos indicadores será el control. El control se puede calcular de 2 formas. Y acá hay que tener cuidado porque la contabilidad al control medido de una forma para las finanzas no es lo mismo que el control medido de otra forma para las finanzas. A ver, hay 2 formas de medirlo. La primera sería deudas sobre activo. Perdón, la primera va a ser deudas sobre patrimonio neto. Supongamos que el valor de esta relación te da 0,25. Vos vas a decir, por cada peso de patrimonio neto, o sea, de capital propio, 25 centavos se usan para pagar deudas. Por cada peso de capital propio, 25 centavos se utilizan al pago de deudas. Por ejemplo, si vos tenés la situación en la cual el control te da 0,25 y otra situación en la cual el control te da 0,40 y vos vas a elegir la de 0,25 porque significa, vos elegís la de 0,25 porque significa que le estás sacando menos centavos al capital propio para pagar deudas. O sea, en la primera situación, a cada peso de capital propio le estaría sacando 25 centavos. En la segunda situación, a cada peso de capital propio ya le estaría sacando 40 centavos. Como el indicador mismo dice control, entonces corres el riesgo de ir descapitalizándola a la empresa. O sea, de ir disminuyendo el patrimonio neto o el capital propio. ¿Me van siguiendo hasta ahí?
O tenemos también otro modelo matemático donde se calcula como deudas sobre activo. Para nosotros dijimos que el activo es la estructura de inversión. En este caso, por cada peso invertido, ¿cuánto se destinan al pago de las deudas? Por ejemplo, que esta relación te da 0,40. Cada peso que has invertido en el negocio, por cada peso que has invertido en el negocio, 40 centavos se destinan al pago de las deudas. O podemos decir también, si lo queremos mencionar en porcentaje, que el 40% del negocio se financia con deudas. Ahí es cuando cambia un poquito la lectura cuando hablamos de porcentaje. Igual filosofía que para estas fórmulas, elegimos la de menor valor, porque la idea es que esta relación sea cada vez menor para tener que destinar menos fondos al pago de las deudas, sea el capital propio o sean fondos del negocio mismo. ¿Van siguiendo hasta ahí? Otra vez lo que está recuadrado con verde son los indicadores de rentabilidad. Lo que estoy recuadrando con azul serían los indicadores de riesgo. Luego tenemos lo que es el grado de apalancamiento financiero. El grado de apalancamiento financiero es la cantidad por la contribución marginal unitaria menos los costos fijos sobre la cantidad por la contribución marginal unitaria menos los costos fijos menos los intereses. Esto también puede ser medido como la Y sobre la UDI. Igual manera de interpretación que la del GAO. Ante dos valores del GAO, nosotros decíamos, elijo siempre el del menor valor. Bueno, ante dos valores del GAF, también elijo el de menor valor, porque implicaría menor riesgo financiero. Entonces, por ejemplo, si el GAF te da 2,20, eso significaría que ante un aumento o una disminución de la Y, la utilidad después de intereses antes de impuestos puede aumentar o disminuir 2,20 veces. Luego tenemos el indicador del riesgo. El riesgo financiero
Se puede calcular de dos maneras. Una de ellas sería intereses sobre Y. Por ejemplo, que esto te da 0,20. Vos estarías diciendo, por cada peso de Y, 20 centavos se destinan al pago de los intereses. Si tenés otro ratio que te da 0,30, y bueno, estarías diciendo por cada peso de Y, 30 centavos se destinan a pagar intereses, o sea que ya tiene mayor riesgo financiero. Otra forma de medirlo a este riesgo, obviamente que va a cambiar la interpretación, a pesar de que utilizamos los mismos indicadores, es Y sobre intereses. Por ejemplo, que esto te da 1,25. Vos vas a decir, por cada peso de interés, la Y creció en 1 peso con 25 centavos. Si el otro indicador te dice que, o sea, si el otro riesgo te dice, calculándolo de esta forma, que es 1,30, vos dirías, por cada peso de interés, la Y crece en 1 peso con 30 centavos. O sea que ahora, el peso con 25 financieramente es más riesgoso que el peso con 30 centavos. O sea que tomando esta relación voy al de mayor valor, pero tomando esta relación voy al de menor valor. Espero que se entienda. Faltaría trabajar el concepto de la ventaja financiera. Pero para ello vamos a profundizar bien estos indicadores que hemos visto en la clase de hoy. Porque la ventaja financiera va a tener que vincular ambas estructuras, la estructura de inversión y la estructura de financiamiento, y el riesgo total, que va a ser como consecuencia del apalancamiento financiero y el apalancamiento operativo. El punto de equilibrio total, que va a ser consecuencia de la conjunción del punto de equilibrio económico y el punto de equilibrio financiero. El punto de equilibrio financiero, que también se va a medir en unidades, se va a calcular de la siguiente forma. Acá vamos a ponerle punto de equilibrio financiero. Se va a calcular como los intereses, que serían los costos fijos financieros de la deuda, sobre la contribución marginal unitaria. Esto te va a dar también unidades, ¿sí? Pero el punto de equilibrio financiero es menor al punto de equilibrio económico. Te estaría diciendo que para cubrir, estas son obligaciones financieras ineludibles. Entonces, hace un rato en el ejemplo creo que decía que era 5.000 unidades el punto de equilibrio económico. Ponele que ahora el punto de equilibrio financiero te da 3.500 unidades. 3.500 está por debajo de 5.000 unidades.
Entonces, significa que la empresa vendiendo 3.500 unidades sin cubrir los costos variables, perdón, los costos fijos, sin cubrir los costos fijos, va a cubrir los intereses de la deuda. O sea, la empresa prescinde de pagar los costos fijos, contablemente quedaría en un asiento como gastos a pagar, pero sí o sí tiene que cubrir los intereses o las obligaciones financieras de las deudas. Pero esta política es solamente aceptable en el corto plazo. Una empresa puede poseer una mala situación financiera, pero encontrarse dentro de una buena situación económica. Y esa buena situación económica es la que le prescinde por este momento de pagar los costos fijos operativos. Pero conductas repetitivas en las cuales la operatoria de la empresa solamente alcance un nivel de actividad que permita cubrir los intereses o las obligaciones financieras ineludibles, podrán implicar también que la empresa tenga un motivo de desaparición, de disolución, como se dice en la contabilidad, una quiebra. Vamos a sacarle foto. Francisco, no sé si te queda alguna duda. Entonces, estos son los indicadores que nosotros tenemos que tener en cuenta para analizar tanto los casos de estructuras de inversión y de financiamiento, indicadores de rendimiento y riesgo operativos y financiero. Si no hay ninguna duda, me retiro. Nos vemos más tarde.